sobre qué debemos hacer durante los 100 primeros días de gestión. Justo hace unos días conversaba por teléfono con Reader y cuando me propuso y me dijo, doctor, vamos a tocar esos temas, yo le decía, pero hablar de 100 días de gestión no existe una metódica, no existe un tema o un manual hecho por la Contraloría o hecho por la Secretaría de Descentralización o hecho por, no sé, el sistema de modernización del Estado, que te enseña y te dice, esto es la forma de gestionar y de realizar los 100 primeros días de gestión. Y hay un tema bastante interesante. ¿Y por qué es importante hablar de los 100 primeros días de gestión en el ejercicio municipal y en el ejercicio regional? ¿Por qué se ha convertido en un hito? Claro, para los que ya alguna vez hemos trabajado, creo que más que un tema de metódica, o por qué es importante hablar de los 100 días, es porque básicamente se ha creado como una suerte de pronóstico, de previsión, incluso algunos autores señalan, ¿no?, que los 100 primeros días de gestión son importantes, en tanto es el momento, ¿no?, para, primero, donde la gestión municipal va a dar los primeros atisbos y va a desarrollar, ¿no?, su plan de gobierno. Es importante hablar porque si ustedes hacen una revisión, ¿sí? El tema de los 100 primeros días de gestión, ¿sí?, siempre va a dar, ¿no?, primero, criterio, ¿sí? Incluso la Contraloría, si bien no de carácter vinculante, da recomendaciones para ver qué podemos hacer y qué consideraciones debemos prever dentro de los 100 primeros días de gestión, ¿sí? Entonces, si bien no hay una obligación, no hay un método que te dice, oye, esto es lo que vamos a hacer los 100 primeros días de gestión, pero uno de los grandes hitos que se va a marcar dentro de la gestión municipal es ello. Considerar que los 100 primeros días de gestión va a ser el momento donde vamos a asumir la responsabilidad de la continuidad de servicio. Es el momento donde vamos a plantear las primeras pinceladas de lo que estamos previendo a futuro y lo que vamos a desarrollar. Doctor Addison, ¿me logra escuchar? Un segundo, estimados participantes, tienen problemas de conexión en doctora Addison. Doctor Addison. Desarrollar a modo de plan de trabajo durante los 4 años siguientes. Doctor Addison. Entonces hay un contraloría y artículos. Hola, Reader, ¿me escuchas? Sí, se le había ido unos segundos, 30 segundos. Ok. Entonces, básicamente, o sea, el tema de los 100 primeros días de gestión va a involucrar temas de planificación, va a involucrar temas de control, va a involucrar temas de prestación de servicios públicos durante la actuación y la actividad municipal y regional. Y yo no sé si llamarle un proceso de adaptabilidad, es decir, nos vamos a adaptar a este tiempo, a estas primeras olas, ¿no? Dentro del ejercicio y la actuación municipal, pero básicamente consideremos que esos 100 primeros días, desde una perspectiva eminentemente político-social, hay mucha expectativa por parte de los ciudadanos, ¿no? Por parte de saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué plan o qué actividad y qué problemática vamos a cumplir o qué vamos a solucionar. E incluso vamos a considerar cuáles son los primeros atisbos, ¿sí?, para cumplir nuestro plan de trabajo, que se debe entender, lo propusimos en campaña electoral. Entonces ahí una de las grandes ideas para poder entender la gestión primeros días. Pero hay algo más interesante. Hay algunos mitos, errores, vicios que se han generado
dentro del ejercicio municipal, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy día voy a referirme a algunos de los vicios, de los errores. Por la siguiente diapositiva, por favor, Reader, que ocurren dentro de la actividad y dentro de la actuación municipal. A mí me parece curioso, y hay que llamarlo de esa manera, que dentro de la actividad pública o dentro del ejercicio estatal, ¿sí? Los 100 primeros días van a traer, si bien una expectativa, un aire nuevo, en muchos casos cambios radicales o cambios en esencia, pero en otros casos también va a traer una problemática, y una problemática que no solamente va a tener que atender las autoridades nuevas, no voy a decir funcionarios nuevos, pero sí las autoridades políticas en su mayoría, yo diría en gran parte, yo creo que de 9 10 van a ser autoridades nuevas que por lo general nunca han asumido responsabilidades como políticos o como gestores. Entonces los alcaldes, los regidores, los gobernadores regionales y su consejo regional va a asumir diversas actuaciones que en ningún momento, porque vale decir algo interesante acá, lamentablemente, en el Perú, o salvo muy pocas escuelas, ¿sí? Incluso en esas escuelas de gobierno, hablamos muchas cuestiones a veces teóricas, y esto me refiero a las pocas, ¿no? Que enseñan ciencias políticas, ¿no? O enseñan gestión pública como una carrera, y vale decir algo, nadie nos enseña a gobernar. Prueba de ello creo que es la lamentable coyuntura política que estamos viviendo ahora, de la cual no voy a emitir una opinión propia porque es un tema muy, muy complejo y no vale traerlo a colación. Pero bueno, y eso se va a dar en muchas instituciones municipales, en muchas instituciones regionales, porque lamentablemente no existe una cultura de gobierno. Y ¿saben por qué también? Porque el ejercicio gubernamental no va a tener, ¿sí? Solamente una parte teórica o una parte técnica, sino hay que tener bastante relación, bastante metódica en el cotidiano hacer. Entonces, eso, estimados doctores, doctoras y demás profesionales, a modo de preámbulo. Tomando algunas consideraciones generales, hoy ya voy a empezar con una pregunta. Yo soy de los profesores bastante preguntones, y para los que me conocen, eh, y la pregunta que voy a plantear, quiero que me la contesten cada uno de ustedes, porque esto es pilar de lo que vamos a entender como funcionabilidad al ejercicio municipal. ¿Sí? La pregunta es, ¿los gobiernos regionales y los gobiernos locales a qué poder del Estado pertenecen? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Los gobiernos regionales y los gobiernos locales a qué poder del Estado pertenecen? Por favor, los leo en los comentarios. Muy bien. A ver, vamos, por favor, somos casi 270 personas, ¿no? Bueno, descontando al ponente y a Reader que nos está acompañando. Hay varias personas que están dejando sus comentarios, ¿no? Entonces, listo, a ver, muy bien. Todos dicen poder ejecutivo, por ahí nos dicen, o sea, ¿qué poder pertenece? Y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Listo. Dependen de la PCM, ya. Vamos a comentar eso porque es algo que parece tan sencillo de responder o tan automático, pero ahora nos vamos a dar cuenta de que hay algo interesante. Listo, a ver. Creo que la mayoría ha contestado en que el Ejecutivo o que los gobiernos municipales pertenecen al Ejecutivo,
unos dicen que pertenece incluso al legislativo, y unos 4 o 5 por ahí, la minoría dice a ninguno, no gozan de autonomía. Y efectivamente, doctores y doctoras, esto es algo que debemos comprender en su amplitud. Los gobiernos municipales y los gobiernos regionales no pertenecen a ninguno de los poderes, como lo han dicho por ahí, gozan de autonomía. Me dirán, profesor Castillo, usted nos está dando una pregunta con trampa, ¿no? Que parece lógica, pero en la práctica no es así. Y la verdad no era una pregunta con trampa. No pertenecen a ninguno de los poderes. Pero hay algo interesante acá. Ellos parten y nacen de la actuación, ¿sí? Del proceso de descentralización. Y el proceso de descentralización, y ahora voy a explicar eso, le confiere funciones y actividades. En ese proceso de descentralización, en el cual tú delegas, en la que tú delegas y funciones, ¿sí? Funciones, puede realizar actividades delegadas propias del Ejecutivo, claro. O sea, funciones propias del Ejecutivo. Por eso es que tenemos competencias en temas ambientales, en temas de salud, tenemos competencias en temas relativos a la, eh, por ejemplo, a temas de seguridad ciudadana, a temas relativos, por ejemplo, del, de, de lucha o temas relativos, por ejemplo, a la prevención de drogas, o sea, en un sentido por ejemplo, hay municipalidades que ayudan, ¿no?, a personas en situación de adicción a asumir ese tipo de retos o ese tipo de problemas. Hay algo interesante entonces, por ese principio de descentralización del cual no voy a hablar el día de hoy a grandes rasgos, se nos delega funciones. Claro, no somos parte del Ejecutivo, no somos parte de los ministerios, ni del Ministerio de Trabajo, ni del Ministerio de Vivienda, ni del Ministerio del Ambiente, pero sin embargo, por el proceso de descentralización, ¿sí? O sea, de delegación de funciones, podemos realizar este tipo de actividades. Pero algo más complejo incluso, los gobiernos municipales y los gobiernos regionales podrían ejercer funciones a nivel legislativo. ¿Tienen la capacidad de legislar, sí o no, doctores? Por ahí me dicen que sí, algunos me dicen que no. Y la respuesta, a ver, voy a ver qué dicen la mayoría. O sea, función legislativa, ¿no? Normas con rango de ley o normas, como dice el Tribunal Constitucional, normas con fuerza de ley. Claro, y la respuesta es efectivamente, sí ejercen, ¿sí? Por este principio de descentralización, ¿sí? Por este principio de descentralización, potestad legislativa. A esa potestad legislativa, ¿sí?, se van a emitir a través de ordenanzas municipales. Y esas ordenanzas municipales son normas con fuerza de ley, ¿sí?, dentro de su jurisdicción, dentro de su competencia territorial. Entonces, porque a ninguno creo que, o a la mayoría de nosotros concordamos en que el gobierno municipal no pertenece o no depende del legislativo. Creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿sí? Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, pero sí ejerce
por delegación, por ese principio de descentralización, ¿sí? Potestad legislativa. Me dejo entender, ¿no? ¿Estamos bien? O no sé si hay alguna pregunta, Rider, a ver si damos paso a algunas preguntas o algunas consultas. Estimados participantes, si tuvieran alguna pregunta en estos momentos, pueden levantar su manito y le doy pase a la pregunta correspondiente que quieran realizar. Si no, continuamos. No, no han levantado la manito, doctor. Continuamos. Listo, excelente. Entonces, sí me dejo entender, ¿no, estimados participantes? Muy bien, listo. Hasta acá está muy bien, excelente. Eso es lo que más me importa, ¿sí? Eh, entonces, nos damos cuenta que a modo de una situación de preámbulo, realizamos distintas actividades y distintas funciones bajo el principio de delegación de funciones, ¿no? Te delegamos funciones, te delegamos competencias, puedes realizar distintas actividades, puedes realizar función ejecutiva, te han delegado función legislativa, puedes hacer función administrativa, obviamente, ya se viene nuestro curso de gestión municipal, eh, pero lo único que no pueden hacer, creo, los gobiernos municipales es función jurisdiccional, porque si no ya sería una actividad bastante potente, ¿no? Un gobierno que tenga todas las capacidades. Pero básicamente ese es el modelo que manejamos en la actualidad. Muy bien. Ahora hay un tema que me parece bastante interesante comentarlo, ¿sí? Y desarrollarlo, y es en relación, ¿sí? Y es en relación al, a la actividad, ¿sí? Que se va a asumir en este proceso. Yo creo que se ha llevado un curso de transferencia municipal por ahí, creo que lo han llevado muchos de ustedes, y creo que la mayoría que trabajamos en la gestión municipal o regional sabemos que estamos en proceso de transferencia municipal, y eso consigo ha traído bastantes retos, ¿no? Bastantes situaciones que debemos asumir. Pero ¿por qué se da una transferencia? ¿Quién me puede decir cuál es la finalidad de la transferencia en esencia? Es más, la Contraloría en la Directiva 016-2022 de manera expresa, ¿sí? De manera expresa lo expresa, ¿sí? O sea, lo expresa. ¿Cuál es la finalidad de la gestión municipal? En una palabra, transferir información, no. La transferencia de la información o el proceso de transferencia, el proceso de transparencia creo que es más importante todavía. Pero hay algo más importante. Ah, excelente. Continuidad de los servicios públicos. Claro, esto es la finalidad en esencia de la transferencia municipal, que no se hagan cortes y que si es que un gobierno municipal realizaba las actividades con un nivel de eficiencia, el nuevo gobierno tiene que continuar por lo menos, y si no es mejor, con el mismo nivel de eficiencia. ¿Sí? Muy bien. Sin embargo, estimados doctores, es importante señalar que en ese proceso de transferencia posterior hay que asumir el reto de la gestión municipal, se van a presentar situaciones, vicios, costumbres poco loables, ¿no? A veces incluso costumbres que pueden tocar, ¿no? Las pinceladas de atentar, ¿no? Contra el interés público, ¿sí? Y básicamente, allá por ahí me dicen que solo hay audio. Sí, para los que recién se están conectando el día de hoy les pedí por un tema de conexión, sí, por un tema un tanto atípico, que por favor me comprendan, solamente es por hoy ustedes los profesores que editan con cámara, con escenario, y cuando mejor me puedan ver y me puedan conocer mejor, pero solamente por el día de hoy estoy pidiéndoles que me puedan apoyar, sí, y la comprensión, ¿no? La comprensión de poder editar sin la cámara. Las disculpas del caso, lo reitero una vez más. Muy bien. Entonces, estos gobiernos locales, ¿sí? Son entidades básicas, nos dice, pero básicas no porque son sencillas o porque son simples, sino básicas porque son la esencia
de la gestión municipal. Muchos autores han coincidido en decir que la gestión municipal o que los gobiernos municipales son la célula de la gestión pública, son la esencia de la gestión pública. Claro, y esa gestión municipal va a promover el desarrollo de la economía local y la prestación de los servicios públicos dentro de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes regionales de desarrollo. Listo. Siguiente diapositiva, doctor. Vamos a hablar de una vez y creo que hemos visto en las cuestiones preliminares, salvo exista algunos comentarios. Una más, por favor, una más anterior, porque ya vamos a tocar el tema, ¿no? Listo. Cuestiones generales. Hemos visto las cuestiones previas y algunas cuestiones generales que debemos estudiar y entender. La primera, que la gestión municipal busca atender las necesidades de acuerdo a las funciones. Acabo de hablar de las funciones que cumplen los gobiernos municipales. Función gubernativa, tienen una delegación de función legislativa, le han delegado función administrativa y con la función administrativa puede desarrollar todas las actividades de la función administrativa, puede sancionar, puede regular, puede realizar actuaciones o prestaciones reglamentarias, puede, por ejemplo, sancionar, fiscalizar, y casi todas las actividades administrativas pueden ser desarrolladas por los gobiernos municipales. Es más, la LOM, la Ley Orgánica de Municipalidades, estimados doctores, ¿qué funciones nos delega como gobiernos municipales? Todas las que he hablado están en la LOM, pero expresamente qué actividades, sobre todo en servicios públicos, u otras prestan los gobiernos municipales. A ver, vamos a empezar a enumerar. Yo empiezo. Por ejemplo, seguridad ciudadana como servicio público. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos como servicio público, doctores? Hay algunas preguntas, después de esta diapositiva voy a pasar a contestarlas. ¿Sí? Programas sociales, ya, limpieza pública, excelente, ¿sí? Actividad prestacional, servicios públicos. ¿Qué más? Parques y jardines, claro, mantenimiento, y con eso hablamos de una prestación de servicios en relación, ¿no?, al tema recreativo, claro, ahí hay algo bastante interesante. Mercados, regulación de mercados, excelente, ¿no? O más que mercados, porque la idea de mercado dentro del derecho administrativo involucra el derecho económico, ¿sí? Pero vamos a hablar de regulación en centros comerciales, ¿no? Regulación en centros de abastecimiento, que es el término correcto, sí, que se tiene que dar a la idea de mercado, sí, pero bueno, en el Perú, mercado, pues es el centro de abastos, ¿no? Aunque dentro de la connotación económica tiene otra idea, ¿no? Bancos, no, banco no es una prestación de los servicios de parte de los gobiernos municipales, ya que por convenio, funciones locales es otra cosa. Pero propiamente, la ley orgánica, ¿qué te dice? Seguridad ciudadana, excelente. ¿Cómo se llama el sitio donde matan a los animales, ¿no? Y ven ciertos índices de calidad en estos servicios a los camales municipales. Ya el tema de la gestión de los residuos sólidos, ¿no? El recojo, su tratamiento, ya también, ¿no? Residuos sólidos, excelente. ¿Cómo se llama el servicio que está en relación al agua potable, al sistema de alcantarillado, al mantenimiento de saneamiento o a la gestión de aguas residuales? ¿Cómo se llama esa función? Saneamiento básico, gracias Marco. Excelente, entonces se dan cuenta que hay una gran actividad de actuaciones o actividades, incluso solamente para hablar de los servicios que van a prestar los gobiernos municipales, ¿sí? Esta función, como les comentaba, se realiza en la mayoría de casos por un principio de descentralización administrativa. Esa descentralización administrativa,
¿sí? Le permite tener esta gran gama de actuaciones y actividades administrativas. Sin embargo, ¿sí? Por ser de carácter territorial, o sea, porque no se olviden que la gestión municipal y la gestión regional es de carácter territorial, porque la gestión que se va a desarrollar es dentro de un territorio delimitado, conocido, pero, no se olviden que esta gestión no deja de ser parte de la gestión pública. Ah, claro, mira, qué idea interesante. Por el hecho de que sea territorial o que tenga una jurisdicción delimitada territorialmente, no deja de ser, ¿sí? Y no deja de tener una competencia, ¿sí? De manera amplia. Entonces, hay un punto que debemos entender acá, que esta idea que se va a desarrollar, ¿sí? Va a ser parte, y esta actividad que se va a desarrollar va a ser parte de la gestión pública, ¿sí? Va a ser parte de la gestión pública. Entonces, estimados doctores y doctoras, la pregunta es, ¿y para qué sirve la gestión pública? Muy bien, a ver, ¿para qué sirve la gestión pública? A ver, están dejando sus comentarios. A ver, ahora los leo. O sea, ¿cuál es la finalidad de la gestión pública? No de la gestión municipal, porque ahora voy a hablar también de eso. ¿Sí? A ver, que la gestión municipal busca atender, a ver, vamos, excelente, hay varias ideas que me parecen interesantes comentar. Satisfacer necesidades, administrar los recursos del Estado, cerrar las brechas de la sociedad, atraer presupuesto, administrar servicios públicos, ya excelente, recursos del Estado, servicio a la ciudadanía. Y yo creo que todos tenemos efectivamente una idea muy cercana, pero muy cercana, ¿sí? De lo que es la gestión pública. Pero hay una, porque independientemente de las funciones o de las actividades, vamos a hablar eh, de la gestión pública, que es cumplir y atender las necesidades, ¿sí? Las necesidades y las funciones de la entidad. En otras palabras, estamos ejecutando o estamos realizando una gestión pública más o menor eficiente en la medida de que cumplamos de manera más o menor eficiente estas actividades. ¿Sí? Me dicen que no se me escucha, por favor, corrígeme en eso, Reader. Sí, doctor, por momentos se le entrecortaba, pero ahora ya está todo bien. Gracias. Ahora sí, ¿no? Ahora sí Sí, mejor, doctor. ¿no? Ok, gracias, Reader. Muy bien, entonces la finalidad de la gestión pública, ¿sí? La finalidad de la gestión pública, estimados doctores, ¿sí? Es ello, ¿no? Es cumplir con la función que se ha delegado. En otras palabras, les decía, tenemos o desarrollamos una gestión pública con mayor o menor eficiencia, ¿sí? Llegamos a los objetivos de la entidad. Y esos objetivos, obviamente, pueden ser medibles, esos objetivos pueden ser determinados dentro de un plazo, por eso existe la gestión, entre otros.
Listo. Entonces, y si esta idea de gestión pública en relación al cumplimiento de las funciones o de las actividades que desarrollamos, lo aplicamos al ejercicio territorial, hablaríamos de un conjunto de métodos, de procesos, de actividades que tiene la actuación estatal para cumplir los fines, en este caso la municipalidad y el gobierno regional, que se le ha delegado y de los cuales hemos estado hablando. Entonces, cuando nosotros hablemos de gestión pública o cuando hablemos de gestión municipal o cuando hablemos de gestión regional, tenemos que entender que la finalidad va a estar en relación al cumplimiento de metas o al cumplimiento de objetivos dentro de nuestra entidad. ¿Sí? Entonces, por ahí, estimados amigos, hay una idea que me parece potente entender, ¿no? ¿Y por qué? ¿Sí? Tenemos que priorizar y por qué vamos a hablar de los 100 primeros días de gestión. Porque justo es esta gestión pública en estos 3 primeros meses donde hay expectativas, donde hay que prever una actuación de planificación, donde hay que prever una actividad eminentemente administrativa, donde hay que prever cuáles son los objetivos que vamos a tener como gobierno local y como gobierno regional, incluso en estos primeros meses. Por el lado, no sé si llamarlo negativo, es donde se van a enquistar los vicios o situaciones que parecieran un tema de costumbre y que hoy vamos a hablar, ¿no? Ese lado que no necesariamente estás pegado a la corrupción o a la falta de ética, sino que en la mayoría de casos sí va a involucrar una situación poco eficiente y poco desarrollada. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o consulta. Preguntas, consultas, hasta acá creo que hay algunas, doctor Reader. A ver, voy a verlo. A ver. Doctor, tenemos 3 participantes que están levantando su manito, por Allá, favor. los escucho, los escucho. Excelente. En estos momentos, estimados participantes, vamos a pasar, pero por favor, sean lo más concreto posible para que también puedan interactuar 2 más, ¿sí? Muy bien, damos pase a Gabriel. Muy buenas noches, bienvenido a Aureápolis. ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches, amigos del grupo. Primero que nada, quiero saber que cuando el presupuesto ya está dado, en este caso en noviembre, ¿no? ¿Qué es? Y que ya la gestión anterior ha dejado una serie de gastos, y esto se da en el tema de la transferencia. Y cuando aparentemente ellos ya determinaron el gasto y qué hacer en esos primeros 3 meses o 100 días, ¿cómo se puede manejar estos gastos a medida de que, por ejemplo, se requiera realizar pequeñas obras o pequeñas actividades en bien de la localidad, en bien de la comunidad? Excelente. ¿Cuál es su nombre, doctor? Gabriel Flores. Muy bien. Hay un tema bastante interesante, porque más que una decisión, y esto por eso me gusta este tipo de clases, porque tiene una metódica más que de criterio técnico, de criterio político-social. Claro, porque acá vamos a hablar de un principio que se llama el principio de continuidad de servicios, ¿sí? O continuidad de actividades o de labores. Entonces, señor, si hay una planificación, y no solamente hay una planificación de los 3 meses, hay una planificación de todo el año. Es más, y ya en algunos casos se ha aprobado los presupuestos iniciales de apertura. En ese caso, yo creo que la idea, y acá viene un tema que a veces hay que pensar si es que yo lo primero que recomendaría es, y tenemos que observar y podemos observar cuáles son las necesidades, y si esas necesidades que se debe entender han sido planificadas por por los gobiernos municipales y por los gobiernos y por los gobiernos de la gestión anterior, nos van a generar una situación de continuidad en la prestación de servicios.
Entonces, ese es uno de los puntos que... ¿Sí? Entonces, eso... y ahora, por... Y la otra pregunta es, ¿y podemos desarrollar en mérito a esto modificaciones de carácter presupuestal? Sí, yo creo que sí, siempre en cuando sean debidamente justificadas. Entonces, yo creo que la primera idea que nos deberíamos plantear a estas alturas es eh, la primera pregunta en el tema presupuestal que nos debemos plantear a estas alturas es, ¿y de verdad lo que estamos desarrollando es eficiente? ¿O la gestión, los hechos que ha planificado es de carácter eficiente? Y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que acá hay un punto importantísimo dentro del ejercicio municipal. En, listo. O sea, puede haber modificaciones, pero la pregunta es, ¿estas modificaciones de verdad van a ser necesarias para atender la necesidad prioritaria? Yo no sé si yo, por lo general, les voy a dar una experiencia, esto es eminentemente de carácter personal. Yo cuando inicio la gestión, y esto es por un criterio mío, no digo que sea una regla, yo no recomendaría iniciar ejecutando obras. Yo más bien, o lo que recomiendo a los alcaldes y justo algunos asesores de los gobiernos regionales, es vamos a elaborar una cantera de expedientes, salvo que haya unas situaciones prioritarias urgentes, ¿sí? Entonces, yo siempre voy a iniciar la primera labor como gestión municipal, elabore expedientes, señor alcalde. ¿Por qué? Porque eso nos van a permitir gestionar, nos van a permitir una actividad de planificación, y si esos expedientes se pueden hacer en marco de procesos de participación ciudadana, excelente, ¿sí? No lo digo que sea así, es un tema de gestión, es un criterio eminentemente político-técnico, pero yo personalmente no iniciaría una gestión realizando obras o realizando obras nuevas que no hayan estado en cartera o que no hayan estado con un presupuesto previsto ya para poder mandar procesos de selección a priori. Eso sería mi recomendación. No sé, doctor Reader, si hay alguna otra pregunta. Doctor, ¿le parece si al finalizar realizamos las preguntas por el tiempo también Ah, ya. y así podrá Excelente. culminar bien? Listo, doctor. Excelente. Gracias. Entonces podemos hacer unos 20 minutos al final de preguntas, ¿no, Reader? Sí, Yo creo doctor. que sí, 15, 20 Sí. minutos. Ya, excelente, muy bien. Listo, gracias, doctor. Entonces seguimos, ¿sí? Listo. Siguiente, por favor, doctor Reader. Ahora sí, vayamos a los vicios, vayamos a los vicios, vayamos a las situaciones o a esos mitos que se pueden presentar, ¿sí? Al comienzo de una gestión. Algunos mitos, porque tenemos, no se olviden, 5 sesiones y vamos a hablar de todo, ¿sí? Vamos a hablar de todo. Eh, listo. La gestión no es de carácter, primero, ¿no? El primer hito. Vamos a hablar, ahora nos toca a nosotros, ¿sí? Ahora nos toca a nosotros. Eso es algo que tiene más una idea de rasgo político, ¿sí? De rasgo político y a veces incluso hasta de revanchismo político, ¿no? Porque te dicen, oye, como en la anterior, en algunos casos, no pude ganar en el proceso electoral y ahora es otra persona, entra esa idea de revancha, ¿no? Ahora sí, me toca a mí, yo ingresé, yo gané, en la anterior quedé segundo, tercer puesto, y ahora sí hice campaña, y entonces vamos a poder gestionar. Ahora sí, vamos a poder atender, no sé si las necesidades, pero sí a veces cuestionar, ¿no? La gestión anterior. Yo no sé en qué momento de la gestión pública, y esto lo he visto en muchas municipalidades, Costa, Sierra y Selva, porque he tenido la oportunidad de asesorar en todas, creer que la gestión pública que entra va a empezar a realizar un proceso de denuncias, de control estricto, una situación incluso de auditoría, va a auditar a la gestión anterior.
que, de lo cual no está mal. Yo digo que no está mal porque bajo ninguna forma vamos a dejar pasar actos antiéticos o la corrupción, pero también he conocido el lado extremista que durante todo un año se han dedicado, ¿sí?, a investigar a la gestión anterior, han denunciado 15, 20, 30 denuncias y al final ni una ha salido provechosa y han terminado siendo archivadas. Entonces yo creo que si queremos ver un tema de control que no está mal, que lo puedes hacer de oficio, existe un principio del derecho administrativo que se llama control posterior. Ese principio de control posterior te permite revisar, ¿no?, las actuaciones de una gestión durante un determinado plazo de tiempo. Sí, está bien, pero ahora el otro lado, ¿no? O sea, por el simple revanchismo político o a veces hasta de carácter personal, decir, oye, ahora te reviso hasta de lo que respiraste, bueno, pues eso ya dejaré en criterio y de verdad sí es provechoso para desarrollar dentro de una gestión municipal, sea a nivel regional, sea a nivel local, incluso a nivel nacional. ¿Sí? Muy bien. Este famoso mito, ¿no?, del que ahora nos toca a nosotros, o ahora me toca a mí como alcalde, es una idea muy yoísta, ¿no? Es una idea que que atenta contra el principio de continuidad de servicios públicos. ¿Por qué, doctores? Porque la gestión pública no es personal. La gestión municipal, la gestión regional, no se trata de personas, se trata de entidades y de órganos gubernamentales. Y la pregunta es, ¿tan difícil es entender ello? ¿Sí? O sea, tan difícil es entender que la gestión municipal no es personal, sino que somos una entidad, ¿sí? Una entidad que vamos a realizar actividad y que vamos a atender y prestar servicios públicos. Entonces, yo creo que uno de los hitos que debemos dejar de lado, ¿sí?, dejar de lado dentro de la gestión pública es el revanchismo político, el revanchismo social, el revanchismo económico, ¿sí? Incluso esa idea, ¿no?, de la hora nos toca a nosotros, atenta contra el principio de participación ciudadana. Porque no se olviden que el principio de participación ciudadana es de carácter universal, ¿no? ¿Cierto o no cierto? ¿Es de carácter universal, doctores? ¿Sí o no? Claro, es de carácter universal. Pero como nació la idea de la hora nos toca a nosotros, ¿qué pasa? Los que me apoyaron en campaña van a ser a los que les vamos a atender, o vamos a atender prioritariamente, o lo vamos a hacer parte de nuestros procesos participativos. Y los que no me apoyaron en campaña, bueno, pues que esperen el sueño de los justos. Y de verdad que qué idea tan negativa que se puede dar dentro del ejercicio y la gestión municipal. Uno de los principios bases de la participación ciudadana, estimados doctores y doctoras, ¿sí?, es la universalidad. Es más, la gestión municipal, en el marco del proceso de descentralización, nació para poder atender y para el que el proceso de gestión sea de participación ciudadana. Aceptémonos o no, necesariamente tenemos que atender esta actividad de esta forma. Participación ciudadana. Tenemos que atender a los sectores, a los representantes de barrio. Si estás en un, tienes comunidades campesinas o comunidades nativas, trabajar y atender a sus representantes, a la misma población. Si tienes centros poblados, ahora vamos a trabajar de manera articulada
con los centros poblados y también de manera eficiente, ¿no? Dentro de su actuación y su actividad. Sí, entonces, eso como una primera idea, como una idea errónea, un error que puedes cometer a la gestión o al inicio, ¿no? De los 100 primeros días de gestión. O sea, la gestión pública, ¿sí? La gestión pública es primero, no es personal, ¿sí? No es sectaria, es impersonal y busca la correcta continuidad, la correcta actuación o la correcta actividad, ¿sí? De los servicios públicos. Si van a dejar sus preguntas, no hay problema, porque veo que algunos están comentando, me dicen, préndeme el micrófono. Los últimos 20, 25 minutos lo vamos a dedicar a full preguntas, ¿no? Ahí les voy a escuchar, vamos a utilizar esa dinámica, ¿sí? Muy bien. Siguiente lámina, por favor, doctor Rieder. Creo que otra idea errónea que nace dentro del ejercicio municipal y regional, y yo creo que a nivel de nivel de gestión, es la famosa idea, ¿no? El primer año es para aprender. Bueno, que del todo no es equívoca, no voy a decir que se equivoca, porque sí, va a haber un proceso de aprendizaje y sobre todo para las autoridades políticas, pero ese aprendizaje tiene que ser político, ese aprendizaje tiene que ser de carácter social, tiene que ser de carácter representativo, tiene que ser a ganar, ¿sí? Autoridad, claro, porque poder ya tienes, porque poder el pueblo mediante proceso electoral y mediante ese contrato social que lo que Rousseau habló hace más de 200 años, ¿sí? Te dio la potestad y te dio el poder y la capacidad de poder dirigir los destinos del país. Claro, pero ganar autoridad no depende del poder. Ganar autoridad, estimados doctores y doctoras, con el respeto que todos merecemos, se lo va a ganar por una capacidad de político, pero sobre todo por calidad humana. O sea, porque lo político en el ejercicio municipal involucra escuchar, como algún viejo político alguna vez me dijo, involucra caminar todos los días y ver qué falta en tu ciudad. Ya eso puedes aprender, ¿no? Tal vez a veces dentro del ejercicio, dentro de la gestión, bueno, los alcaldes y los gerentes nobles aprenderán pues a realizar sesiones de consejo, aprenderán pues no los amigos consejeros y los amigos regidores a fiscalizar. Claro, es algo que no puede salir de la realidad. Aprenderán a decir, bueno, cuál es la metódica, cuáles son los límites de esta actuación de fiscalización y aprenderemos, ¿no? Pero donde creo que no puedes ir a aprender, ¿sí? Es a la actuación de gestión técnica. Porque la gestión técnica y la gestión eminentemente política, perdón, de procesos, involucra a servidores civiles. Involucra a la actuación de la función pública. Entonces, quien va a asumir, no estoy hablando los cargos o las actividades cotidianas o las actividades complementarias, sino que ya los que van a asumir una representación de cargos directivos o de mandos medios o cargos de confianza, tienen que ser personas y funcionarios que tengan pleno conocimiento y experiencia para poder
asumir estos cargos. Por ahí, tal vez algunos profesionales nobles me dirán, ¿y eso quiere decir, doctor, que los profesionales nuevos, ¿sí? Los profesionales nuevos o los profesionales jóvenes, eso quiere decir que no pueden asumir cargos de confianza o cargos directivos? Y bueno, con las discrepancias que puedan generar estas, para asumir los cargos por lo menos directivos o de confianza en el Perú, no lo puede asumir un profesional que no cumpla con ciertos requisitos. Es más, eso no lo dice Adilson Castillo, porque yo diría, no, a mi criterio no puede ser, pero ya existe una ley, ¿sí? Que es la famosa ley 31.419, que establece los estándares y los requisitos mínimos que debe cumplir un servidor civil que quiere asumir cargos de confianza dentro de una gestión pública, municipal y regional. Es más, el servicio civil, o sea, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos, a cargo de nuestros amigos de la Autoridad del Servicio Civil, la ley está ahí, ley 31.419, la ley del servicio civil, ¿sí? Y establece cuáles son los requisitos que deben asumir ciertos funcionarios dentro de una actuación y dentro de una actividad administrativa. Podría parecer discriminatorio, y yo creo que no, sino más bien selectivo, ¿sí? Que son dos cosas muy distintas, porque con eso no estoy diciendo que los profesionales recién salidos o que no tengan la experiencia prevista, como en algún momento lo fui quien habla, o cualquiera de ustedes, tiene que hacer carrera, ¿no? O sea, no podrás asumir un cargo de directivo o de funcionario, pero sí puedes asumir por ser un abogado, un contador, un economista, un ingeniero junior, bueno, cargos de menor responsabilidad. Claro, porque el hecho de asumir una gerencia o el hecho de asumir una función a nivel directivo y sobre todo a nivel de cargo de confianza, involucra no solamente, bueno, que las condiciones económicas van a ser mejores, porque muchos lo verían por ahí, sino más bien que también asume responsabilidades. Y esto de la responsabilidad es un tema bastante amplio, porque no solamente la responsabilidad penal, sino también la responsabilidad civil, incluso la responsabilidad administrativa. Y ahora que tenemos no solamente al PAT, sino a la Contraloría detrás de nosotros. Ahí hay una gran brecha, un gran tema amplio que debemos trabajar y que debemos desarrollar. ¿Sí? No sé, yo sé que hay mucha discrepancia en ese tema, porque veo, justo estoy leyendo sus comentarios, ¿sí? Y ahora muchos me dirán, ¿no? ¿Y cuál es la salida? No, no existe ninguna salida, porque ya los manuales de perfiles de puesto, los MOF, porque muchos dirán, ¿no? Entonces tengo que cumplir lo que dice la ley o tengo que cumplir lo que dice el MOF. ¿Qué opinan ustedes? ¿A quién le hacemos caso? ¿A la ley o al MOF o al manual de perfil de puestos? Sobre todo mis amigos abogados, yo sé que no van a fallar en eso. Algunos me dicen al MPP o a la ley. No, lo que pasa es que acá no hay TDRs. Los TDRs, bueno, cuando estemos en abastecimiento, no en contrataciones con el Estado. Listo, porque hay una discrepancia, ¿no? Hay una discrepancia. ¿A quién hacemos caso? ¿A la ley 31.419 o al MOF? ¿O hacemos caso a los instrumentos de gestión? Y bueno, a ver, en temas de cargos de confianza, tenemos que hacer caso a la ley. Sí, me estoy refiriendo a los cargos de confianza. Sin embargo, hay ciertas leyes
No, es por principio de jerarquía en este caso, no por especialidad de la ley. Porque no te olvides que los manuales de perfil, no te olvides que la aplicación del principio de especialidad solo se da en normas con rango del mismo rango, ¿no? Sí, ¿no? En eso estamos de acuerdo, ¿no, doctores? O sea, tú no puedes aplicar especialidad, por ejemplo, entre una ley y un reglamento, porque prima el principio de jerarquía, pero sí puedes aplicar especialidad entre dos normas con rango de ley o con dos normas con rango reglamentario. ¿Sí? Claro, claro. Eso creo que nos han enseñado a los abogados de la universidad. Le, interpretaciones básicas, ¿no? De la ley. Claro. Entonces, para esta regla de los cargos de confianza, va a primar la ley. ¿Sí? Pero vamos a ponernos en un supuesto, porque a mí me gusta mucho hablar del, del, de la actuación o de casos de la vida real. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si en una municipalidad X, el manual de perfil de puestos para el jefe de abastecimiento, de logística, no sé cómo le llaman en su entidad, bueno, te establecen ciertos requisitos, pero la ley de contrataciones con el Estado te establece que esta persona necesariamente tiene que estar certificado para asumir ese cargo. Pregunta, ¿a quién hacemos caso? A la ley de contrataciones que te dice que el profesional que asume esa responsabilidad tiene que ser certificado, o al MOF que no te da ese requisito. Pero mi MOF no lo dice. Entonces, no sé, igual, no estamos ante la misma situación. Ley de contrataciones del Estado, porque es una norma con rango de ley que te lo obliga. Sí, me dejo entender, ¿no? O sea, no es un tema de discriminación, sino que también la experiencia, quieran o no, y a mí como profesional joven, me ha costado entenderlo, y lo digo a todos mis colegas, ¿sí? A todos mis colegas, se los digo, porque a mí también en algún momento me dijeron, no puedes asumir ese cargo porque no tienes el perfil, y lamentablemente no cumplía con el perfil, pero poco a poco, con el tiempo y con el esfuerzo, ¿sí? Eh, tiene que, pude asumir cargos también de confianza o cargos directivos. Ahora, no te olvides que la misma regla va a ser, ¿sí? La misma regla va a ser cuando apliquemos gestión, ¿no? O sea, cuando querramos mandar cargos que no son de confianza. No se olviden que solo el 5% de los cargos del total, ¿sí? De servidores civiles pueden ser cargos de confianza. Los demás, no. Y entonces estos plazas van a tener que ser, ya sea por CAS 728, ya se prohíbe la contratación por 276, pero por 728 por CAS vamos a tener que mandar estos procesos de selección de profesionales. Y para acá también hay que cumplir con ciertos requisitos y con ciertos perfiles. Y acá se presentan dos situaciones, ¿no? Bueno, ya hablé de la situación de discriminación, y yo creo que dos factores. El primero, sí, el más grave que creo yo, es el famoso factor, porque yo creo que esta ley es aplicable de manera, no sé si sencilla, pero sí más fácil en municipalidades que tienen una estructura grande, ¿no? Una estructura, por ejemplo, grandes municipalidades, ¿no? Tipo uno, tipo 2, hasta tipo 4. Pero en esas municipalidades, por ejemplo, que son lugares alejados y que no dejan de ser municipalidades distritales por lo general, con una población pequeña, ¿no? De 500, de 700, hasta de 1000 personas. Entonces, o sea, no sé si una persona con 4 años de experiencia, no, son 2 años de experiencia general y 4 años de experiencia general y 2 de especial, va a querer ir a trabajar con un sueldo que a veces no se adecua a la realidad. Yo creo que esa es una de las grandes brechas que van a asumir sobre todo este tipo de municipalidades. No sé si es que un personal logístico certificado va a querer ir, por ejemplo, sobre todo por las condiciones remunerativas, a trabajar estos lugares. Es una de las situaciones, y se lo digo, porque yo lo estoy viviendo, porque quien les está
pudiendo convertir ahora su experiencia, trabaja y asesora hace ya un buen tiempo entidades municipales y también entidades regionales. Eso es una realidad, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Es más, la ley del presupuesto en la actualidad no ha establecido ninguna condición para los, hasta donde he leído, salvo que por ahí alguien me corrige y me dice, sí, doctor, existe una disposición complementaria sobre el tema de locación de servicios. ¿Sí? O sea, acá hay un tema de verdad bastante peculiar y de verdad que puede generar problemas dentro de la gestión municipal. Y me dirán, entonces, en este caso, un poco más complejo, yo recomendaría tal vez puestos claves, porque, o sea, ¿qué pasa si designo a un servidor que no cumple con el perfil? Primero, estás ante una situación delictiva, es un delito, ¿sí? Es un delito. O sea, la aceptación ilegal de cargo es un delito. Quien habla no es un especialista en derecho penal, pero los que seguramente se dedican al derecho penal de manera constante me dirán, ¿existe responsabilidad administrativa? Situaciones adversas. Entonces, hay algunos puntos de verdad que debemos de entender para la gestión, ¿no?, que vamos a asumir a estas alturas, ¿no?, de la actuación municipal y regional. Sobre todo, este problema lo van a tener las municipalidades más pequeñas, ¿no? Listo. No sé si hay alguna pregunta. Ay, no. Bueno, me han dicho que al final vamos a hacerle preguntas. Siguiente, a ver, siguiente lámina, por favor, doctor. Sí, estamos bien hasta acá. Sí, yo hay varias preguntas, muchas preguntas. No sé, ¿sigue fallando mi audio? Yo creo que no, yo creo que está mejor Reader. ¿Me confirmas eso los demás participantes? En momentos estuvo, doctor, pero fuera un segundo nada más. No hay problema. Todo está bien. Ya, listo, listo. Las disculpas del caso, es un problema de carácter eminentemente técnico. ¿Sí? Listo. Hay otro tema. Hay algunos, este es uno de los grandes mitos, pero de verdad que se tiene que extirpar de la gestión pública, ¿sí? Y es el famoso mito de que no importa que robe con tal que haga obras. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Y no se escucha, y lo peor es que no se escucha dentro de la gestión municipal. ¿Dónde se escucha? En la sociedad. O sea, lamentablemente, en esta situación se ha normalizado la corrupción. Ya que robe, pero que haga obras. Bueno, o sea, yo creo que es un punto ya más de reflexionar, porque yo traería y citaría, ¿no?, a un filósofo clásico, llamado Platón, que decía, ¿no? Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Y obviamente si un pueblo dice que roben con tal que haga obras, entonces, ¿por qué nos quejamos de nuestras autoridades? No voy a avanzar más porque eso puede generar discrepancia, pero es solamente como una medida reflexiva, ¿sí? Como una medida de reflexionar. Entonces, y saben, esto es parte también, y hay que decirlo sin miedo a la contradicción o a lo que, o sea, esto porque parte de la actividad académica que debemos desarrollar, a veces como profesores o como profesionales, tenemos que analizar, ¿no? Y yo creo que este mito llamado, o perdón, no mito, sino una realidad objetiva que nace, ¿no?, de la problemática,
va a partir por el mismo sistema político electoral. Porque quieran o no, y les pongo a pensar, o vamos a ponernos a pensar un poco, y vamos a ver el sistema. Desde el momento que un alcalde invierte dinero, porque yo no le llamaría pues no que gaste, porque es inversión, si tú inviertes, no sé, 100.000 soles, 50.000, ya 10.000 soles, porque lamentablemente los candidatos en muchos casos se han convertido padrino, ¿no? Padrino de promoción, padrino de boda, padrino de todo. ¿Cierto o no cierto? Hay que decirlo, pues sin miedo, y sobre todo si me están escuchando autoridades políticas, alcaldes o regidores, saben que es así. Entonces, desde el mismo momento, claro, que hay una, yo quiero ser autoridad política y es la sociedad misma que me obliga a invertir, claro, porque yo he visto, creo que sin excepción hasta ahora, que, o sea, los alcaldes, en el mejor de los casos, a veces donan cemento, donan calaminas, en algunos pueblos, por ejemplo, donde no había agua, en la costa sobre todo, iban con sus cisternas y regalaban agua. Entonces, o regalaban un tupper, o regalaban lapiceros, o regalaban calendarios. Se debe entender que hay una situación de economía y hay que aceptarlo. O sea, es una realidad. Entonces yo me pongo a pensar, ¿sí? Si es que de verdad desde el momento que yo invierto, porque no le daría otro nombre, ¿no? Porque no lo gastas, tengo que recuperarlo, ¿no? O sea, señor, si yo invertí 100.000 soles para ser alcalde, si yo invertí 100.000 soles para ser alcalde, yo creo que en muchas municipalidades es más, entonces, de verdad, por más vocación de servicio, o sea, yo me pongo a pensar, no salvo ser una persona que tenga mucha solvencia económica, entonces, bueno, pues, ¿cómo vamos a, a, a recuperar ese dinero, ¿no? Ya mira qué interesante situación que se está presentando dentro del ejercicio gubernamental, ¿sí? O sea, lamentablemente. Entonces, se ha convertido o existe una normalidad de la corrupción y la falta de ética. O sea, ya pues aceptamos, ¿no? Los famosos diezmos, ¿no? Que yo no sé si alguien en alguna clase hace algunos años y hace algunos meses atrás me decían, ¿y en qué norma, profe? Dicen que los empresarios tienen que pagar el 10% a los alcaldes, y yo de verdad decía, o sea, porque lo decía con una seriedad, no a modo de broma, sino me lo preguntaba porque era una clase presencial y me decía, doctor, ¿en qué norma, por favor? Yo quiero saber que dice que hay que pagar el 10% a los alcaldes por la obra que se ejecuta. Y de verdad lo decía con una seriedad que a mí me causó sorpresa, porque en algunos casos me lo han preguntado, pero me lo preguntaban irónicamente, pero una persona que me dijo, doctor, ¿en qué parte? Y obviamente no vas a encontrar una norma porque tal vez lo vas a encontrar en el Código Penal, ¿no? En lo que habla de cohecho, de colusión, tal vez por ahí lo encuentras, ¿no? O haces una analogía, pero bueno, pues, o sea, desde el momento que la política se ha convertido en un tema empresarial, entonces hay que entender, ¿no? Que lamentablemente, ¿sí? El sistema político está así, ¿no? Y bueno, ya no voy a hablar de las herramientas, yo creo que la ética pública puede ser la mejor respuesta en cuanto a problemas de corrupción de funcionarios o falta de ética de servidores civiles, ¿sí? Un tema de verdad preocupante, y lo peor de todo, lo que más me preocupa, no creo que no es la corrupción, porque existe en todos los tiempos, desde épocas inmemorables, pero lo que más me preocupa es que lamentablemente día a día se está convirtiendo en algo normal. O sea, la normalidad.
Y no solamente la corrupción, sino muchas faltas de virtudes, ¿no? Ahora se trató de dar una respuesta, ¿no? Con el tema de las colaboraciones, de los autofinanciamientos, pero, o sea, no hay que mentirnos, ¿no? Una campaña electoral cuesta. O sea, que no sé, o sea, yo no conozco, si ustedes conocen algún alcalde, por favor, me gustaría conocerlo, yo capacito a su gente de manera gratuita donde está. O sea, que me diga, doctor, no he invertido y todo lo me he hecho alcalde con la colaboración y con una inteligencia y una estrategia acérrima para poner que conozco. Pero sé también que ha habido temas de inversión, ¿sí? Ha habido temas de inversión. Es más, sin tomar y sin considerar los temas económicos, ya que tal vez puede haber casos excepcionales o la autoridad tenga la solvencia económica para poder realizar esa actividad, ponerte a pensar en el tema relativo, ¿sí? A el tiempo. Claro, salvo es una vocación acérrima, ¿no? Una vocación y tengas una solvencia económica también, porque si te vas a dedicar 3 o 4 años de campaña, supongo que vas a tener que mantenerte. Y si tienes familia, bueno, no sé si tus hijos o tu esposa van a decir, o tu pareja o tu familia van a decir, bueno, está de campaña y le vamos a dar exoneración del cumplimiento de las prestaciones alimenticias. Claro, bueno, ahí de esto podríamos hablar una clase, ¿no? Es un tema que se puede dar desde todos los enfoques, pero yo creo que no hay mejor respuesta a esta situación que la ética, ¿no? La ética, la actividad moral, ¿sí? O por lo menos la decencia, ¿no? O sea, por lo menos, o sea, la decencia como autoridad, ¿no? Listo. Seguimos, por favor. Sí, doctor, ¿nos logra escuchar? Doctor Alison. Sí, doctor Reader, sí, sí Ah, está ya bien. está, doctor. El primer año, ¿sí? Sí, sí, ya cambiaste ya. Listo, seguimos. Otra de las preguntas o uno de los otros de los ítems que siempre aparecen cuando hablamos de gestión municipal o que hablamos o que pueden aparecer en los 100 primeros días de gestión es el tema relativo a la falta o al primer año cumplo con los compromisos y luego mejoro, ¿no? Y esto es un tema que está pegadito al anterior, ¿no? Porque hay compromisos de todo tipo, ¿no? Y ahí les decía, y el tema social, ¿no? Porque a veces culpamos la falta de ética, la actuación corrupta de la autoridad, ¿sí? Pero no nos ponemos a pensar en la responsabilidad que tiene la sociedad, que tiene la comuna empresarial. Y nos ponemos en el siguiente supuesto, ¿no? Y, ¿Y qué pasa si es que ya no es el político quien realiza el financiamiento, sino es un empresario o un conjunto de empresarios quien, bueno, te dice por donación, incluso puede ser por la vía legal, que te donen dinero para que puedas eh, realizar tu campaña? Entonces, el otro supuesto es que ya yo como alcalde, salvo exista una ética que debería ser el supuesto más obvio, que debería ser el supuesto socialmente aceptable, ¿sí? Pero en la práctica sabemos que tampoco es así, ¿no? Y claro, si un empresario invierte o cualquier persona invierte, y es más, las personas que a veces te acompañan en la campaña son personas que supuestamente a veces, yo espero que sí, yo conozco creo que algunas personas que lo hacen por convicción, porque crees que eres un excelente líder, pero yo creo que también existe siempre un interés de carácter personal de por medio, ¿no? Y eso
nos puede ocasionar cierta problemática. Doctor Reader, te voy a pedir un minutito, por favor, un minuto, solamente un minuto, por favor. Sí, doctor, no hay problema. Ok. Estimados participantes, unos segundos, por favor, que el doctor Adilson Castillo Miranda se está volviendo a conectar con UDApolis. Por favor, ¿me logran escuchar? Sí, todo bien. ¿Qué les parece la sesión? Muy buena, ¿verdad? Es que ciertamente el doctor Adilson es especialista en la materia y agregando también que ustedes están interactuando en la sesión, la cual estamos totalmente agradecidos, ¿sí? Comentarles, sí, que la sesión de hoy está siendo grabada para efectos que ustedes puedan revisarlo en su plataforma, en su campus virtual, que al finalizar la sesión se va a explicar. Finalmente, el estudiante tendrá acceso, sí, a los materiales que brinde nuestro expositor, al igual que UDApolis. Finalmente, tu certificado por 5 sesiones, estas 5 que son concatenadas, el estudiante tendrá su certificado por 120 horas académicas. Las clases son los días lunes y los días sábados a las 9 de la noche, ¿sí? Listo, Reader, ¿estamos? Hoy día Continuamos. está iniciando. Muy bien, doctor Adilson, adelante, por favor. Listo, solamente era un minutito, yo cumplo mi palabra. Seguimos. Entonces, desde ese momento que nos podemos a pensar y decir, oye, yo asumo un compromiso, porque hay que asumir compromisos, ¿no? De las personas que te apoyaron, desde el amigo que te prestó la pared, hasta el amigo que te dio el vehículo para que andes haciendo campaña, bueno, hay ciertos compromisos. Y a veces por un tema, a veces de representación, de amistad, bueno, pues a veces la conducta se puede desviar, a veces incluso no puedes llegar a temas de corrupción de funcionarios, pero sí a veces hay que asumir, ¿sí? Los compromisos, ¿no? Ya en el peor de los casos, como creo por ahí he visto un comentario y decían, pues al final los grupos de poder, los empresarios, cuando asumen ya fuertes sumas de dinero, porque una cosa es que te den, pues no sé, 100 polos y otra cosa es que te exijan, o sea, que tú hayas financiado 200,000 soles. Claro. Entonces va a haber compromisos incluso económicos y de ahí también no nace la actuación de corrupción. ¿Qué problemática más se trae esto? La independencia en la toma de decisiones, porque lamentablemente, y hay que decirlo sin miedo a equivocarnos, en muchos de estos supuestos desaparece la independencia del funcionario, del alcalde, del consejo, porque a veces también te condicionan, ¿no? Te dicen, bueno, señor, ya te cumplí con lo que hiciste, ya eres alcalde, ya posté, no sé cuántos alcaldes han escuchado esto, espero que muy pocos, de verdad. Entonces, ahora yo voy a poner a mi gerente de obras, ¿no? Yo voy a poner a mi gerente o a mi jefe de logística para que él pueda asumir el financiamiento y bueno, de alguna forma, no te lo dicen de manera expresa, tengan que devolverme lo que he invertido. ¿Cierto o no cierto? Y yo creo que la misma respuesta es la ética, ¿no? La moral, que creo que es la herramienta humana, la herramienta humana, porque en esencia todo parte de ahí, ¿no? Todo parte del elemento humano. Siguiente, por favor, doctor. Por ahí un tema que siempre me preguntan, ¿no? Los recursos financieros son insuficientes y por ende, bueno, pues hay ¿qué hacemos, no? Eso es otro problema que a veces se puede presentar dentro del ejercicio municipal, ¿no? O sea, por ejemplo, decir que los recursos son insuficientes y créanme, en muchos gobiernos municipales, de verdad, sin miedo a decirlo, sí son insuficientes, lamentablemente. O sea, a veces no tenemos la capacidad financiera para poder realizar lo contrario. Samsung a esto, también conozco gran cantidad de entidades municipales y regionales que manejan el presupuesto y no tienen la capacidad de ejecutar el mismo. O sea, yo creo que hay una incorrecta planificación de la actividad financiera. Ahora, eh, yo creo que quien habla no es un experto en presupuesto, yo soy abogado y hay que decirlo cuando no tenemos conocimientos complejos. Yo creo que en este punto tenemos que tener la capacidad
primero, de gestionar de manera correcta a nivel presupuestal con los técnicos presupuestólogos, economistas, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de nuestros amigos los contadores. Yo creo que hay muchos que me están escuchando que tienen autoridad y que han estudiado en la universidad para poder gestionar de manera eficiente estos recursos financieros, ¿sí? Pero no se olvide que el ejercicio de la gestión municipal no solo involucra, no solamente involucra presupuesto, o sea, decir, oye, señor, las partidas presupuestales que nacen por transferencia, ¿no? Foncomún, canon, sobre canon, sino que también podemos generar presupuesto, claro. Por eso se habla de la autonomía económica, porque la autonomía económica sí voy a administrar bajo las reglas de los sistemas presupuestales o de los sistemas financieros del Estado, presupuesto, tesorería, contabilidad, endeudamiento público, estos recursos, inversión, pero también la autonomía financiera te da la capacidad de poder recaudar. Y eso se llama tributación. No se olviden, los gobiernos municipales pueden recaudar, tienen capacidad tributaria. Es más, existe algo que se llama el Código de Tributación Municipal, ¿sí? Alcabala, predial, impuesto al juego, ¿sí? Impuesto a las apuestas. Entonces, hay formas de recaudar. Sumado a ello, pues las prestaciones, ¿no? Que se pagan por los servicios públicos. Entonces, es autofinanciable la gestión municipal. Pero el tema también es gestión, ¿no? El tema es la capacidad. Claro. Muy bien. Esta inversión tiene que tener una previsión, una visión de futuro a largo plazo, evidentemente. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. Otra idea, ¿no? Que a mí me parece bastante interesante y que lo he escuchado también algunos amigos, alcaldes, funcionarios, y nos dicen, nos dejaron sin plata y con muchas deudas que pagar. Como ustedes saben, existe hoy el presupuesto público es planificable, se puede planificar, ¿sí? Y es más, pueden modificarse partidas presupuestales, pero no puedes decir, pues, oye, nos dejaron sin plata de un año a otro, como si las municipalidades tuvieran ahorros, ¿no? Claro, o sea, temas de ahorros o algo parecido, ¿no? Sino que las transferencias se hacen por ciclos y se hacen de manera anual, claro, obviamente con las ideas de previsión presupuestal y todo ello, pero son de manejo anual, ¿no? Pero es cierto también, por el otro lado, que pueden existir deudas, ¿no? Y esto es un tema de verdad bastante complejo, claro. Judiciales, arbitrales, en temas de deudas en contrataciones con el Estado. Ustedes, he visto hace un tiempo, de verdad nunca me había puesto a analizar ese tema. Estuve analizando de cerca dos gobiernos regionales que tengo, que voy a poder asesorar a estos dos gobiernos regionales. Y me di cuenta de la gran cantidad de millones, no estoy hablando de presupuestos que involucra miles, millones en deudas a proveedores, millones en deudas a pagos, por ejemplo, de prestaciones en temas laborales. Y qué no hablar de los arbitrajes, ¿no? O sea, existen deudas. Y a veces estas deudas llegan a la vía judicial, o a veces se solucionan en vía arbitral, ¿sí? Y tienen un carácter eminentemente pecuniario.
Entonces, en este caso, ya también es un tema de planificación, ¿sí? Yo creo que también de negociación, porque las deudas se deben honrar, se deben pagar, pero a veces creemos que el pago de deudas es una pérdida en todos los sentidos del presupuesto público. Yo creo que no, porque también, ¿no? En algún momento, si es que, ¿por qué nacen deudas judiciales? Es porque ha habido prestaciones no pagadas, ¿no? Y que en algún momento han sido cumplidas, o por lo menos eso, de acuerdo a la actuación procesal, debería ser, ¿no? Entonces también es un tema de manejo, de gestión y de actuación administrativa. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. Uno de los puntos o de la problemática que en la práctica sí vamos a tener que lidiar, sí o sí, es el tema de los problemas con el personal municipal. Y esto también requiere una correcta administración y gestión, porque acá nos vamos a meter a hablar, ¿sí? De, primero, la problemática. Voy a traer los problemas, primero, ¿sí? Por ejemplo, aquellos CAS que se han convertido indeterminados y que no es culpa de la municipalidad, hay que decirlo, que se hayan convertido indeterminados, sino ha sido por la ley, ¿sí? No sé si fue una decisión correcta o incorrecta. Yo creo que correcta a nivel de garantismo laboral, pero incorrecta a nivel de gestión pública, ¿sí? Pero bueno, ya tenemos casi indeterminados, pues, y gran parte de los servidores que están en la actualidad van a seguir trabajando el próximo año. El otro problema dentro de esta, o la problemática que se nos viene, es la gran desnaturalización de contratos, o sea, demandas por desnaturalización de contratos y por despido arbitrario que se van a presentar el próximo año. De verdad, quien habla es procurador público y tiene una procuraduría encargada también en otra municipalidad, y no saben la cantidad de procesos jurisdiccionales que existen por desnaturalización de contratos. Creo que es el grueso. Y a veces me pongo a pensar y hablar con los abogados de la Procuraduría y les digo, bueno, hasta los jueces ya se habrían aburrido, ¿no? De escucharme la misma defensa, porque los supuestos de hecho son los mismos. O sea, los supuestos de hechos se presentan bajo la misma situación. Entonces, eso es una de las grandes problemáticas que vamos a tener. Y yo lo que sí no creo que es un problema es el personal que viene trabajando y que tiene carácter de permanente o carácter de nombrado. Yo creo que no es un problema, porque hay que partir de una idea base. Los recursos humanos son los recursos más importantes en la gestión pública. Más que el financiero, ¿eh? O sea, no saben la cantidad de cosas que se pueden hacer con un correcto compromiso de los servidores civiles. Y eso no tiene distinción de nombrado o no nombrado. Obviamente va a haber cierto grupo de personal resistente a la actividad municipal, y hay que decirlo. Hay personas que no son tolerantes con las nuevas autoridades, pero no es un tema de que pertenezcan o no a tu línea, sino es un tema básicamente de carácter personal en la mayoría de casos. Entonces acá viene uno y un punto y una recomendación, es que de verdad tenemos que tener la capacidad para manejar las negociaciones y para poder gestionar recursos humanos. ¿Sí? O sea, es un tema. Y quien entra, y quien ingrese como alcalde, primero cuando tú vas a una casa a ser inquilino, yo le digo siempre a los alcaldes, y les digo, si tú vas a ser inquilino por 4 años, bueno, pues hay que presentarse, hay que saludar, hay que convocar una reunión y decir, a partir de ahora yo y los otros inquilinos que me acompañan, vamos a trabajar y bueno, preséntenos sus propuestas, vamos a manejar, vamos a trabajar en armonía, no estamos en una, o sea, es una situación más que de carácter legal, oye, que te voy a disciplinar, que te voy a sancionar, que a partir de ahora voy a mover tu puesto, no. O sea, la última ratio es la actuación sancionadora.
sea, hay que tener la capacidad de poder conversar y no sabes qué cantidad de problemas se pueden solucionar con una correcta capacidad de negociación. Y cuando hablo de negociación, no estoy hablando de temas ilícitos o de atender caprichos de ninguna forma, sino y sobre todo de poder conversar, dialogar, ¿sí? No hacerlos a una esquina a los nombrados porque no saben la experiencia que tienen. Yo cuando asumí cargos de gerencia, lo primero que era llamar a los más antiguos de la entidad, a los más nuevos, a los más antiguos, a los que tenían 20, 30 años en esta gestión municipal o en esta gestión o en otra entidad, y les decía, a ver, cuéntenme la historia, cómo funciona, y yo les decía un poco en broma, un poco en serio, el negocio. Explíquenme cómo funciona. Entonces te explicaban, porque ellos siempre han estado, han visto lo malo, lo bueno, lo positivo, lo negativo. Te cuentan hasta en qué horario viene la señora del desayuno y qué días trae qué cosas. Y en mérito de eso ya puedes planificar incluso tus horarios de desayuno. Entonces es bueno, o sea, no saben lo que uno se puede nutrir, ¿sí? Con la experiencia de los servidores públicos más antiguos. Listo. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, doctor, por favor. Otro de los grandes problemas es que a veces falta la capacidad de gobernar, ¿no? La falta de gobernabilidad. Entonces, acá tengo que decir algo, sin miedo a equivocarme. Como lo dije al comienzo, nadie te enseña a gobernar, o si te lo enseñan desde las aulas, pero el gobierno se aprende en la calle, se aprende desde la casa, ¿no? O sea, uno a poder dirigir. Sí, hasta yo creo que la primera actuación de gobierno tiene que ser contigo mismo, pero básicamente esta actuación de gobernabilidad a veces se puede presentar como un factor adverso. Y en la gestión municipal, algo que sí es necesariamente recomendable y que funciona, yo de esto sí garantizo, si algo que, por lo cual puedo meter las manos al fuego y es decir, una forma de gobierno que funciona y que te trae respuestas políticas, sociales, hasta económicas, es la participación ciudadana. O sea, tú, autoridad alcalde, y si asumes cargos directivos, no puedes olvidar la participación ciudadana. Constantemente reunión con los sectores, reunión hasta con los de la oposición, hasta con los del otro partido político, reúnete, conversen. Los partidos políticos no han nacido para pelear, han nacido para traer ideas y poder esas ideas políticas desarrollarlas en un contexto social, o por lo menos eso dice la teoría. ¿Sí? Listo. Porque el tema de la gobernabilidad va a involucrar, si bien temas políticos, temas sociales, pero también una viabilidad a través de carácter a nivel técnico. ¿Sí? Eso es evidente. O sea, toda decisión política tiene que tener una viabilidad técnica, sí o sí. Y por último, algunos lo que dicen es que el sistema, es más, antes de pasar a la siguiente, existen formas de participación ciudadana regulado. No se olviden que a partir de la modificación que hubo, creo que fue en mayo o en agosto de este año, es por la ley orgánica de municipalidades te obliga a rendir cuentas 2 veces al año. No te dice qué fechas, pero te dice tú me rindes 2 veces al año. Rendición de cuentas, proceso de participación. Otra forma, juntas vecinales. Otra forma, eh, comités de seguridad ciudadana. Otra forma, ¿sí? Juntas barriales. Entonces, asociaciones adscritas a la actuación municipal. Entonces, existen una gran cantidad de formas para poder generar procesos, ¿sí? De participación ciudadana. Y por último, los sistemas administrativos te dicen que son muy complicados y bueno, tú como alcalde, como autoridad, la verdad, eso es un tema eminentemente técnico, ¿sí? Eminentemente técnico.
Y al ser eminentemente técnico, tienes que buscar personas probas, ¿no? Que conozcan de presupuesto, que conozcan de planificación, que conozcan de tesorería, que conozcan, bueno, en la actualidad los procuradores públicos ya no dependen de los alcaldes, sino que son designados por el Ministerio de Justicia y básicamente, ¿sí? Tienen ciertas condiciones que cumplir, pero bueno, en la práctica y en las reglas son los más eficientes dentro de su actuación o actividad administrativa. Entonces, el tema de los sistemas administrativos, doctores y doctoras, es eminentemente técnico y acá no hay un tema de discrepancia, es así. Y el tema de los sistemas administrativos se maneja con profesionales probos. Esa es la respuesta, no hay otra. O sea, los jefes que manejan sistemas administrativos no pueden ir a aprender. Es un tema metódico que requiere experiencia. Listo. Muy bien. La siguiente diapositiva, doctor. Listo, doctora Adilson. Quedamos solamente para algunas preguntas de nuestros estudiantes que quieran Ok, en estos momentos. Estimados ok, participantes, pueden levantar su ok. manito. Le daré Excelente. paso a las preguntas que tuvieran, pero eso sí, por favor, ser lo más breve posible, no como el primer participante que duró casi 2 minutos para realizar una pregunta. Por favor, una pregunta, pero sé preciso, ¿sí? Muy bien, doctora Cintia, muy buenas noches, qué gusto saludarle. Por favor, pueda activar su audio. Adelante, gracias. Sí, nuevamente, doctora, adelante, por favor. Buenas noches, muchas gracias por la exposición. No sé si se me escucha. Sí, claro, se No. te escucha, Sí, doctora. buenas noches. Muchas gracias. Solamente hacer unas acotaciones que no van a demorar ni medio minuto. Con respecto a la autonomía, dejar en claro que si bien es cierto los gobiernos locales y regionales gozan de autonomía, tienen cierto porcentaje de dependencia con el gobierno central a través del Ministerio de Economía, con la meta MEF para el caso de tributación. Y también mencionar que la Comisión de Transferencia, dentro de otras funciones, brinda la seguridad tanto para el gobierno que se retira como para el gobierno que ingresa, asegurando la custodia de los datos que allí se transfieren. Con respecto a los 100 días, el plan de trabajo no solamente debe ser lo que prima, según mi parecer, sino también debería ser la administración de los recursos que vamos a manejar en esos días, ¿no? Que es algo que no se suele poner dentro del plan de trabajo. Y también considerar la experiencia con los reportes de gestión, medir siempre y controlar, porque si nosotros no podemos controlar lo que no podemos medir. El trabajo de cada colaborador siempre debe ser medido, se debe manejar el liderazgo, que es una palabra que no he visto que se ha tocado en esta exposición, buscar líderes y gente proactiva, sobre todo eso, y agradecerles nuevamente, y sería muy bueno tocar también el tema de habilidades blandas en la gestión pública, que es algo que no se suele manejar ni tocar y es algo muy importante. Excelente, doctora. Que forma parte del trabajo de equipo. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Doctora Adilson. Sí, excelente acotación. Y yo creo que, bueno, no hemos hablado de liderazgo, porque hoy creo que la temática, de acuerdo a la programación, era hablar un poco más de la problemática, pero sin embargo, vamos a hablar de las acciones, o por lo menos de los lineamientos que nos da la Contraloría para estos 100 días de gestión. Vamos a hablar, por ejemplo, de los principales puntos que una autoridad, un funcionario tiene que conocer como básico dentro del ejercicio municipal. Entonces, esto es la primera clase, estamos a puertas de nuestra primera clase en este curso de 100 días y lo vamos a desarrollar durante 4 sesiones más. Entonces, hay bastante de lo cual podamos hablar todavía. Excelente, doctor. Sí, sumado a ello, Uriápolis no es solamente una sesión la de aquí. Son en total 5 sesiones que no se van a abordar todos los principios o aplicaciones en una clase de 2 horas. Por tanto, gracias, doctora, también por su aporte, nos sirve de mucho, pero está aplicado a nuestro temario. Bienvenida. Bueno, damos paso a la doctora Pilar. Doctora Pilar, muy buenas noches. Qué gusto saludarle. Bien, ¿está activo su audio? Puede activarlo. Bienvenida. Lo activé. Ya lo activé. ¿Me escuchan? Sí, por favor.
bueno, me escucha. En caso de que la gestión anterior por ejemplo, deje un presupuesto ya para este año a una obra que no beneficia mucho al ciudadano, ¿lo puede cambiar la actual gestión que ingresa? O sea, si está en ejecución ya Bueno, si está en o ejecución, sí, o que sí, está creo que tiene planificada. que, o sea, que esté planificada, mal planificada, ¿no? Porque, por ejemplo, cambiarle de bancas a un parque, me parece que no es tan necesario como, por ejemplo, ponerle agua y desagüe, por ejemplo, a una quinta, que es una inversión muy, una inversión mínima. Claro, o sea, es más, o sea, en la práctica se debe cumplir lo planificado, yo creo que es una regla de presupuesto. Sin embargo, eso, como le dije, yo no soy un experto en presupuesto, pero sé que es así porque constantemente hago informes de esto. Se pueden hacer modificaciones presupuestales, pero ¿cuál es la razón? Tiene que haber ciertas justificaciones, o que se haya perdido la necesidad, o que se haya abordado de otra forma la necesidad, o que exista una necesidad más prioritaria. Entonces, sí puede haber ciertas justificaciones para poder modificar el presupuesto. Sí, básicamente sí se puede, doctora. No sé quién más tiene otra pregunta. Damos pase a Dani Castro, por favor, lo más breve posible para dar pase también a los demás participantes. Gracias. Doctor, buenas noches. En realidad sí, solo una reflexión y dos consultas. Algo rápido, algo breve. A ver, mencionaba sobre Una los... consulta, doctor Dani, por favor. Sí, una consulta, por favor, lo más breve porque tenemos también siguiente capacitación. Una De acuerdo, de consulta. acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. En todo caso, ¿qué sucede con las obras inconclusas que ya finaliza la gestión municipal de este año y el próximo año la nueva gestión va a asumir o va a reasumir estas obras que han quedado inconclusas? Claro, lo que pasa es que cuando me dices inconclusas tendríamos que ver los factores objetivos, o sea, ¿por qué están inconclusas? O es que o falta ejecutar partidas, o es que está en un tema de arbitraje, de conciliación, o es que por alguna situación se resolvió el contrato. O sea, tendríamos que ponernos en qué supuesto estamos para hablar de una obra inconclusa. O sea, ¿cuál es la situación para decir por qué está inconclusa? Si es un tema de resolución de contratos, evaluar la reformulación del expediente y reiniciar la obra, o en otro supuesto, si estamos ante una situación, no sé, de arbitraje, concluir con el arbitraje. O sea, dependería, doctor, en qué situación está el marco legal técnico. O sea, si es que es viable técnicamente concluir, responsabilizar, o sea, hay muchas salidas, pero sobre todo incluso sería muy irresponsable de mi parte decir, podemos hacer esto si es que no vemos los elementos técnicos, porque en este caso sí estamos metiéndonos a un tema eminentemente técnico. ¿Sí? Listo, gracias. Excelente, muchísimas gracias. Damos pase a Gabriel. Sí, bienvenido, por favor, lo más preciso posible. Gracias. Buenas noches. Primero que nada, para felicitar la capacitación. Segundo, quiero saber cada qué tiempo se puede modificar por las nuevas gestiones el reglamento, el ROF o el MOF, ¿no? Porque generalmente a veces hay profesionales que no se encuentran en los municipios rurales y los que están fuera no quieren venir a ganar un sueldo por debajo de lo que normalmente están percibiendo. Muchas gracias. Muy bien, muy buena pregunta. Lo que pasa es que no vas a solucionar, primero, desde la perspectiva de gestión, no vas a solucionar nada modificando el ROF, y en la actualidad ya no se puede modificar el MOF. Lo que tendrías que elaborar es un manual de perfil de puestos, pero no para reducir las condiciones y los requisitos que debe tener un funcionario, sino más bien para mejorarlos. Ahora, ¿cada cuánto tiempo? La norma no es específica, pero MOF ya no puedes hacer. En la actualidad, ROF no puedes actualizar, sino tendrías que hacer ROF provisionales. Entonces, es un tema que lo regula el Sistema Nacional de Recursos Humanos, ¿no? Servir para poder gestionar RH. O sea, yo de todas maneras te diré que el tema del ROF, o modificar o actualizar el ROF,
Si es para mejorar, o sea, para mejorar los índices de capacidades y de requisitos, vas a poder hacerlo. Porque en la actualidad, por ejemplo, cuando elaboras manuales de perfil de puestos, si eres municipalidad distrital, necesitas que la municipalidad provincial vise, ¿no? Este MPP, y cuando elaboras, creo que cuadros de asignación presupuestal necesitan ser visados por Servir. Entonces, acá ya tienes ciertos índices y ciertos requisitos a nivel provincial para poder, o a nivel, no sé si llamarle superior, no es el término correcto administrativamente, pero, o sea, órganos de revisión, ¿no? Entonces, yo te diría que no es la salida, sino más bien prever una gestión estratégica, tal vez, incluso en la actualidad está normado cuáles son los sueldos máximos que pueden ganar funcionarios en este tipo de municipalidades. Yo te recomendaría que revises las normas de Servir. No lo tengo a la memoria, pero en la actualidad, incluso por nivel de entidad pública, ya está normado el mínimo y el máximo que puede ganar un funcionario, ¿sí? Sea de confianza o no. Si quieres, me escribes, no sé si por ahí está mi número, Reader, lo puedes proyectar y yo te paso la norma. Ahorita en la mente no lo tengo, sí, pero te lo comparto con el aprecio debido, ¿no? Igual para todos los que quieran, lo voy a pasar a Reader para que lo cuelgue a su aula virtual. Es más, creo que esta vez Reader estoy haciendo una compilación de varias normas que lo vas a subir al aula virtual actualizadas a la fecha. Te voy a dar la ley orgánica de municipalidades, la de contrataciones, para poder subirlo al tema de la plataforma, por favor.